Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, que la bendita gracia, la presencia de Dios Padre esté con todos ustedes para que podamos ver y seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo, que es la paz, la cual nos lleva a la vida eterna. He orado por todos los hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, los que conozco, los que no conozco, los que Dios les está dando oportunidad de, por este medio, de escuchar la palabra, por los que no han tenido la oportunidad y también la tienen por otros lados. Pues bueno, el sentir de Dios es que todos los hombres, antes de que venga Jesucristo, vengan al conocimiento de la verdad y puedan hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sigamos con la Epístola de los Gálatas, enseñanza número 3, bendito hermano y bendita hermana. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con Gálatas capítulo 2, versículo 5. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita epístola Dios me la puso en el corazón después de los romanos, porque en los romanos hablamos del primer pacto, de los circuncisos, de los que no quisieron creer a Cristo, de los que querían guardar la ley sin creer en Cristo ni tener fe para recibir el Espíritu Santo. Y que la bendita palabra nos enseña en Romanos que el primer pacto bajo la ley fue en debilidad, que es imposible que uno pueda hacer la palabra de Dios, caminar en el mar sin la presencia de Dios. Así también hoy hay muchísimos, y lo vuelvo a repetir enseñanza con enseñanza, cristianos que quieren andar jactándose de que son cristianos sin pagar el precio de creer en Cristo Jesús, de tomar la cruz, de morir totalmente al mundo y de poder caminar en el mar. Entonces son igual cristianos por fuera, cristianos que no tienen no se les puede llamar cristianos porque la palabra cristiano significa ungidos. Creen que son cristianos, pero no tienen la unción, no tienen el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo, porque Pablo, una vez que había dado el Evangelio a los de Galacia y había dejado establecida una iglesia, pues le llegó la noticia de que este pueblo habían llegado los de la circuncisión, los de que se jactaban de conocer a Dios en la carne, y los estaban separando para que dejaran la gracia, dejaran la cruz y guardaran la ley a sus fuerzas. De eso se maravillaba Pablo, y también nos dice y empieza a dar testimonio Pablo a este pueblo, cómo la gracia de Dios, cómo fue llamado, cuánto tiempo pasó alejado para prepararse, y posteriormente en cuánto tiempo subió a Jerusalén para presentarse a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, pero que ahí se encontró falsos hermanos introducidos a escondidas, o sea, hipócritas, como lo vimos ayer, falsos hermanos que aparentan cara de piedad y que aparentan ser hermanos, son falsos hermanos, entonces que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y aquí está el resumen de lo que hemos visto en Gálatas 1, parte del 2, y lo que vamos a ver. Porque de igual manera recuerde que la palabra está viva, bendito hermano y bendita hermana. Así que el pueblo del diablo, que se disfraza de ángel de luz, y sus ministros, que no es maravilla, que también son operados por Satanás sin que ellos lo sepan, se dedican a entrar a congregaciones en donde se predica la cruz, en donde se predica que fuimos comprados, en donde se predica una muerte total al mundo, en donde se predica una entrega total a Dios, y estos vienen a espiar nuestra libertad, porque la libertad es estar, como lo decíamos ayer, totalmente apartados del mundo, totalmente apartados de Egipto, totalmente apartados de las concupiscencias de la carne y vivos en espíritu para Dios. La verdadera libertad que nos trajo Cristo Jesús fue sacarnos del mundo, fue cortar las cadenas que cuando entró el pecado por Adán y Eva, esa sabiduría y esa mesa, esa filosofía
de Satanás que introdujo a los seres humanos cuando Dios se apartó de nosotros, aprovechó para engañarnos por siglos y por siglos. Y una vez que apareció nuestro Señor Jesucristo, dijo que nos había venido a rescatar de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sí con oro y plata, sino con su preciosa sangre. Y claro que la verdadera libertad es para que al que creyó en este evangelio, porque no hay otro evangelio como ya lo vimos, hay quien mete en otros evangelios, pero recuerde que si un ángel o nosotros venimos con otro evangelio que no sea el de la cruz, que no sea el de la muerte, que no sea el de la separación de Satanás, sea anatema. Eso ya lo vimos. Entonces, sí, la palabra de Dios nos está enseñando, bendito hermano y bendita hermana, cómo opera la oposición, cómo operan las falsas iglesias, cómo operan los falsos cristianos que no tienen el Espíritu Santo y se jactan de ser cristianos, que van a congregaciones donde predicamos la cruz, donde predicamos la muerte, para con los indoctos, con los que no tienen mucho crecimiento y aún también con los que tienen crecimiento, hablan con palabras persuasivas, con una espada muy poderosa que es el engaño, que es el verbo de Satanás, que nos baja de la cruz. ¿Y para qué? Para reducirnos a esclavitud. ¿Pero qué tipo de esclavitud? Porque la bendita palabra nos dice muy claramente, a los que ya leímos Romanos, toda la epístola de los Romanos, en Romanos 8 dice muy claramente que hay dos señores y que nosotros somos esclavos de la voz que obedecemos, sea para la obediencia o sea para el pecado. ¿Por qué? Recordemos que desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el primer pueblo estuvo esclavizado durante 430 años y que Dios mandó un libertador llamado Moisés, y la verdadera libertad, como una sombra de lo que iba a venir, es apartarse totalmente de Egipto y de todas las costumbres que aprendieron durante 430 años. Porque del otro lado, después de cruzar el Mar Rojo, que representa el bautizo y representa la muerte, donde ya Satanás y los demonios no nos pueden seguir porque pasamos a una vida espiritual, entonces se nos da la libertad para adorar a Dios y para entrar a una vida nueva, que a muchos les parece duro, que muchos son incrédulos, y son estos que estamos hablando, estos cristianos de oposición a la cruz, estos cristianos de oposición a una muerte total y un servicio a Cristo, estos cristianos que no comprenden que el planeta Tierra Dios lo hizo para ser peregrinos, extranjeros, advenedizos, gente de paso, que lo hizo para una preparación, que no entienden y que tienen la vista corta y que tratan de disfrutar los años con dinero, con posesiones y a la carne. Entonces, nos quieren reducir a esclavitud y volvernos nuevamente a servirle a Satanás, porque el pueblo que salió de Egipto como una sombra, de igual manera había murmuraciones en donde extrañaban las ollas de carne, extrañaban simbólicamente la comida de Egipto, que hoy es el dinero, los ídolos, los viajes, escuelas, fama, poder, sabiduría, etc. Muchos se extrañan porque no tienen fe, porque no andan en el Espíritu. Ahora, en Romanos 8 dice, ¿verdad?, que uno es esclavo de la voz que obedece, sea para el pecado o sea para la justicia. Por eso, este tipo de hermanos, o no, yo no les llamo hermanos, que vienen disfrazados, se introducen. Recuerde que en 1 de Juan Dios les llama anticristos, contracristos. Se meten porque ese es el trabajo de Satanás por medio de los seres humanos que han hecho afrenta al Espíritu de gracia y se vuelven en monstruos. Se meten para espiar nuestra libertad, que es la cruz, que es una muerte total, y su trabajo es engañarnos con palabras persuasivas, engañarnos torciendo las Escrituras para regresarnos al mundo. Como la mayoría de los que se dicen hoy cristianos que yo conozco, están en Egipto.
hacen, como yo siempre le he dicho en cada enseñanza, hacen las mismas cosas que el católico, que el testigo de Jehová, hacen lo mismo, trabajan todos los días de la semana, menos para Dios. Bien, entonces dice, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue el que nos trajo la libertad para reducirnos a esclavitud. Dice en el versículo 5, bendito hermano y bendita hermana, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciere con nosotros. Ahora, claro, aquí estamos hablando de un representante que cuidaba ya ovejas, de un representante que ya tenía 17 años, como vimos 14 y luego 3 años en el Evangelio, que ya tenía el conocimiento de la palabra. Pero ¿qué pasa con hermanos y hermanas que tienen un nivel más bajo? Claro, el pastor las está cuidando, pero hay muchos incrédulos que les gusta que les rasquen el oído. Y muchos han sido apartados de la fe por este tipo de instrumentos profetizados en todo tiempo. Porque desde que Cristo Jesús murió y resucitó, Satanás sabe que le queda poco tiempo y está haciendo guerra contra la descendencia de Cristo Jesús, los que somos espirituales. Y a muchos los han reducido a carne, como los Gálatas, que empezaron por la gracia, como lo vamos a ver, empezaron con fe y estaban terminando en la carne porque les gustó y les estaba gustando que les rascaran el oído. Dice entonces, aquí, a los cuales, todos los que estaban con Pablo, también recordemos que Pablo estaba en Jerusalén, había subido a Jerusalén, recordemos que había este tipo de anticristos, de obreros fraudulentos, ahí dentro de esa misma congregación, y que expusieron el engaño y la espada de Satanás, y dice, los cuales ni por un momento, no, esto no es de Dios, ni por un momento te escuché, accedimos, fíjense, a someternos, a decirles, ok, tienes razón, porque si se hubieran sometido, recuerde que vimos anteriormente en las enseñanzas pasadas, que si yo tratara de agradar al hombre, todavía no fuera siervo de Cristo. Que si un ángel o cualquiera o nosotros llegáramos con un evangelio que no fuera el que nos predicó nuestro Señor Jesucristo, fuera anatema. Y aquí Pablo está siendo obediente a este consejo que Dios le dejó, porque en el momento en que vio que este era otro evangelio, que no era el de la cruz, no accedieron a someterse, porque si hubieran accedido, fíjese bien lo que hubiera pasado, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Esto es muy importante, vamos a meditarlo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, hay un costo para que Dios ponga el entendimiento de esta bendita palabra que tiene sellos, pero que Dios y Cristo Jesús se los quitan al que cree en la locura de la cruz, al que no se deja persuadir, al que no se deja engañar, al que conoce la voz del pastor y desecha la voz adversaria, la voz del enemigo, la voz de mentira, la voz que no está en la Biblia. Entonces, bien, aquel que toma su cruz, aquel que verdaderamente murió, tiene por Dios la riqueza de que el entendimiento de la verdad, que es lo que trajo Cristo Jesús y que es el Nuevo Testamento, lo podamos entender, como lo veíamos ayer. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, etcétera. Ya ve que lo vimos ayer. Entonces, hay un precio. Ahora, ¿qué pasa si yo me dejo rascar el oído? ¿Qué pasa si yo quiero agradar al hombre? ¿Qué pasa si yo digo, ay, es que hay más en esa congregación y en esa congregación hablan de dinero, hablan que ya fui perdonado, hablan que no pierdo la salvación, me permiten llevar a mis hijos a la escuela, me permiten trabajar para comer, me permiten ir de vacaciones, y me dicen que soy salvo? ¿Qué pasa si yo me someto a una voz que no está en la Biblia? Ok, lo que se me había puesto de entendimiento de la verdad, se me quita. Aquí lo dice. Aquí dice, ¿por qué Pablo?
¿Y por qué los que estaban con Pablo no se sometieron a ellos? No se sometieron porque hay un precio de Dios, que el pecado paga un salario y es la muerte. Y la muerte, bendito hermano y bendita hermana, es que Dios se salga de mí y quedo muerto, quedo en carne, se separe de mí. Recuerde que la palabra muerte es separado. Y recuerde que el maestro, el intérprete, el que me da conocimiento para entender esta lengua, es la presencia de Dios en mi vida y en su vida. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguen el fuego que está en ustedes, porque sin Él nada somos. Entonces, en automático se me sale el Espíritu por el pecado, por incrédulo, y en el momento me quedo sin este lenguaje y sin la comprensión. Ahora va viendo por qué hay tantas sectas, ahora va viendo por qué hay tantas divisiones, ahora va viendo por qué hay tanto pleito entre los mismos. Yo ya no voy a hablar de otras religiones, sino voy a hablar de cristianos, adventistas, metodistas, del séptimo, etcétera. Todos los que hay y que no se ponen de acuerdo, como las primeras 3 sectas que aparecieron cuando Jesús vino, saduceos, fariseos y escribas, que eran sectas que no se ponían de acuerdo en algunas enseñanzas y estaban divididos, y que únicamente se juntaban cuando había libertad, cuando había verdad, para tratar de esclavizar y para tratar de apartar a los que habían creído en Cristo. De igual manera la historia se repitió y se repite desde el momento en que Cristo Jesús murió y resucitó. Siempre ha habido oposición para los que predicamos la verdad, para los que estamos en la cruz, para los que estamos libres del mundo. Bien, entonces dice, fíjese bien, ¿por qué no accedieron? Para que el Evangelio permaneciera en nosotros. Dice, pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Sabe quién se refiere aquí? A Gamaliel, a los sumos sacerdotes que tenían una reputación, porque los fariseos, esa era su fama, buscaban los primeros lugares, buscaban las saturaciones en las plazas, tenían reputación por el mismo pueblo de saludarlos, de respetarlos como sumos sacerdotes. De hecho, Pablo estaba sujeto, antes de ser cristianos, a ellos. Ahora, por eso dice, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Lo que fueron en otro tiempo. De igual manera, ¿verdad? Le voy a explicar esto para poder entender. Si aquí alguna persona viene, que haya sido presidente, que haya sido gobernador, que haya tenido una reputación y un respeto en la nación o en la colonia, un escritor, un boxeador, no importa. Bueno, si vino a los pies de Cristo y se convirtió, la reputación que tuvo en el mundo, ¿qué me importa lo que haya sido? Las cosas viejas pasaron. Tuvo reputación de Satanás y del mundo, pero aquí está hablando del primer pueblo que tenían reputación como sumos sacerdotes, pero algunos que habían creído en Cristo Jesús, como Pablo, que tenía reputación, y Pablo lo dijo muy claramente, lo que yo haya sido antes lo estimo como basura. Nada me importa mi vida pasada, lo estimo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. De igual manera, habían muchos que habían tenido una reputación que se habían convertido, por eso dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es esto? Que Dios no vino nada más por los sumos sacerdotes que tenían reputación,
sino también vino por gentiles, también vino por gente, por ovejitas que no eran sumos sacerdotes, que iban a escuchar y no eran nada ni tenían ningún ministerio en el primer templo hecho por manos humanas. Recordemos que ya vimos en Romanos que las riquezas que nos trajo Dios por medio de Jesucristo ni son para uno más ni para otro menos. Recuerde que ya vimos también que al primer pueblo que trabajó más tiempo que nosotros los gentiles, se nos ofreció exactamente las mismas riquezas en este nuevo pacto por medio de Jesús y por medio del bautizo, se nos ofreció. Así que Dios no hace acepción de personas. Lo que hayan sido en otro tiempo, Dios vino por pobres, por todo tipo de gente, al que creyera. Dice, no hace acepción de personas. Dice, a mí, dice Pablo, pues los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Esto quiere decir, los de reputación, los que no creyeron en Cristo, los que se quedaron en la circuncisión, no me comunicaron algo nuevo. Pablo comunicaba algo nuevo. Pablo daba las buenas nuevas de salvación. Pablo, esa sabiduría y esos cultos que había tenido en el pasado, pues se quedó en el pasado. Por eso la palabra de Dios dice que de modo que si uno está en Cristo, todo es nuevo. Mi boca, mi habla, mi vida, todo es nuevo. Entonces, aquí en el momento en que si yo tuve cierta reputación antes de ser cristiano, bueno, pues ya no voy a hablar de mi reputación, sino voy a comunicar algo nuevo, Cristo. Ahora dice aquí, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, nada nuevo me comentaron, pero ellos, cuando estuve con ellos, recuerda que primeramente estaban ahí los apóstoles que habían seguido a Cristo. Y también habían de la circuncisión. También habían que se metían a espiar para reducir esclavitud y que no se sometieron. Ahora, antes bien, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, los apóstoles, porque los de la circuncisión están ciegos, ellos no se dan cuenta de los ministerios que Dios nos puede otorgar. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que los 12 que siguieron a Cristo tuvieron el don de ser apóstoles. Pero Pablo fue el único apóstol que le fue dado y le fue encomendado el predicar a los que éramos ramas silvestres, gentiles. Y los otros se quedaron como Pedro, principalmente, no salió de Jerusalén, se quedó porque encomendado por el Señor. Recuerde que el Señor y el amo es Jesús. Y recuerde que ya también venimos arrastrando esta enseñanza del ministerio, que uno no hace lo que se le pega la gana. Porque si Pedro hubiera dicho, bueno, es la obra de Dios, tú te vas a Europa, pues yo me voy al continente americano. No lo conozco, lo voy a conocer por ahí y me voy al continente americano, como hoy hacen hoy muchos. Pero no, Dios es un Dios de orden, bendito hermano. El Señor es un Señor de orden. Así que aquí está viendo que los cristianos con los que había llegado Pedro a presentarse después de 17 años, se dieron cuenta que él tenía el don, porque ya Pablo había trabajado anteriormente, pero recuerde que dice, y subí para no haber corrido en balde, subí con los que tenían reputación para no haber corrido en balde, de lo que Dios le había puesto en el corazón, claro está. Entonces, a eso subió, y ellos, cuando Pablo expuso el evangelio, expuso lo que tenía en su corazón, se dieron cuenta que Pablo tenía el don mandado por el Señor de predicar a los que no eran pueblo de Dios. Que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, incircuncisión es a los gentiles que no éramos pueblo de Dios.
porque yo cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, en mi prepucio yo no tenía una marca como el primer pueblo. Como a Pedro, el de la circuncisión, que es el primer pueblo que en el primer pacto se habían circuncidado. Y dice en el 8, entre paréntesis, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Alabado sea Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ni Pedro, ni Pablo, ni ningún apóstol se peleaban y ni tenían celos por los ministerios que les había encomendado Dios. Como en el primer pacto, ¿verdad? Que se celaron con Moisés y con Aarón, cuando también estos hermanitos judíos codiciaban el sumo sacerdocio y Dios se enojó y abrió la tierra. Pero el que tiene hoy a Dios, bendito hermano, sea maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetiza, colaborador, lo que sea, no importa. La meta es llegar a la cruz y que Dios me dio un ministerio. Y no me importa el don que me dé, porque el don que sea, el mismo Dios actúa dentro de los seres humanos en la diversidad de los dones que dio. No es como los pecadores ven a un pastor o a un apóstol y ven al hombre y si habla en lenguas y si hace milagros, adoran al hombre, idolatran al hombre y no al que está dentro del hombre, porque yo no voy a adorar cuando voy a un concierto. Un ejemplo, ya no voy a conciertos, son parábolas, ¿verdad? Yo en su momento llegué a ir a ver a Rod Stewart, acá en Querétaro, aquí en México, una vez que vino. Bueno, pues a mí la guitarra, el equipo de sonido que era la batería y lo que tenían, pues yo no le aplaudía a la guitarra ni tampoco a la batería. Yo estaba viendo al que cantaba y al que tocaba. A ese estaba viendo yo. De igual manera recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros como Pedro, como Pablo, sin importar el don que Dios nos encomiende, somos instrumentos nada más. Y cuando alguien entiende eso, vive sin una carga de estar codiciando, de estarse peleando por algún don, de estarse peleando, como lo dicen Corintios, ¿verdad? Porque no soy mano, voy a decir que no soy del cuerpo, o porque no soy oído, voy a decir que no soy del cuerpo. Entonces recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que hay mucha enseñanza, pero bueno, aquí estamos viendo que a Pedro se le encomendó una obra y a Pablo se le encomendó otra obra, uno al pueblo judío y el otro, el de evangelio, a los gentiles. Pero la gloria es para Dios, porque recordemos que hemos visto que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y embajadores quiere decir aquel que no es mundano, aquel que no se acomodó aquí, aquel que es de la ciudad celestial, en donde no se puede palpar ni tocar. Aquel que está en la cruz, aquel que es judío espiritual, en la circuncisión del corazón. Entonces, somos embajadores en este mundo que no es nuestro hogar, para que Dios vea por las ovejitas y ruegue por medio de nosotros. Entonces, el que actuó en Pablo, el que actuó en Pedro para la obra del Evangelio, fue el Espíritu Santo, fue Cristo dentro de ellos. Dice en el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora, una vez que Pablo estuvo 4 años y subió a Jerusalén y no únicamente vio a Pedro y al hermano del Señor, Jacob,
Y luego se fue otros 14 años. Pasaron otros 14 años, en total 17, para que Pablo subiera por una revelación de Dios, para que no hubiera podido embarle y para que Dios le testificara que todo ese tiempo que estuvo discipulándose en la presencia de Dios y que Dios nunca lo desamparó, supiera que todo lo que le dio Dios era exactamente lo mismo que tenían los baluartes y los primeros que caminaron con Cristo. Como yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, hoy lamentablemente los que creen que son cristianos hablan lo mismo que el pastor de su iglesia les habla, y el otro que está en otra iglesia habla, y están peleando en todo momento. Pero el que tiene el Espíritu Santo y el que es enseñado por Dios, y llegamos a encontrar a uno que esté así, y exponemos nuestro evangelio y lo que tenemos en el corazón, damos la diestra en señal de que hablamos una misma cosa. Como dicen Corintios, y todos hablen una misma cosa. ¿Es un mandamiento? Claro, porque Dios no tiene otras religiones. Es por eso que el que tiene a Dios está en la cruz. Es santo, es un instrumento únicamente que puede hablar Dios con él, y va a hablar lo mismo porque Dios no hace acepción de personas. Dios, al que se entrega, al que lo ama y al que llega a la cruz y dice, heme aquí para ir a amar al prójimo, hablan lo mismo. Pedro hablaba lo mismo, Juan hablaba lo mismo, como dice aquí, fíjense bien, y reconociendo, una vez que expuso su evangelio, una vez que habló, una vez que vieron la obra de Dios por Pablo, entonces reconocieron la gracia. Ponga atención, la gracia. Porque nosotros conocemos al árbol por sus frutos. Nosotros podemos conocer a un verdadero siervo de Dios si yo hablo con él 20 minutos. Me bastan 20 minutos, media hora, para saber qué es su lenguaje, y sé y reconozco a una persona cuando tiene la presencia de Dios o cuando no la tiene. Entonces aquí fíjese bien, ¿no habían visto a Pablo? Recuerde que lo conocían de vista. De hecho, Cefas y estos que vienen aquí no lo habían conocido más que de oídas. Nada más Pedro y el hermano del Señor, recuerde. Ahora, y reconociendo la gracia que me había sido dada, la gracia, el don, la presencia de Dios, Jacobo, que ya lo había visto 14 años antes Pablo, durante 15 días, Cefas y Juan, Pedro, que ya lo había visto, pero Juan no lo había visto, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y voy a explicar primero, aquí. Estos tres varones, y no nada más los tres, también habían otros apóstoles, pero estos tres varones eran considerados como columnas, todo con simbolismos, todo con parábolas, para poder entender el mensaje y la revelación que Dios nos quiere dar a los que tenemos hambre y sed de justicia. Una columna aquí en México se conoce como un castillo, como una trave, como algo que va a sostener el techo o un piso para construir otro piso. De hecho, yo le digo, ¿no? Antes de una construcción se mete una cadena, ¿verdad?, con castillos, y en cada esquina se construye, ya sean estas columnas o estos castillos en cada esquina, con varillas gruesas, si es que va a construir bien, pero se pone un cimiento, una cadena. De igual manera, recuerde, la piedra angular, el cimiento lo puso Dios
que es nuestro Señor Jesucristo, llamado la piedra angular. Y la piedra angular viene precisamente a unir castillos o a dos pueblos que no éramos suyos. Ahora bien, también la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas para que pongamos la piedra angular y nosotros también nos pongamos como piedras para que las ovejitas que van llegando sobreedifiquen. Y llevemos las cargas, principalmente Cristo, pero nosotros también, y seamos un sostén como columnas para que edifiquen su casa espiritual. Ahora, esto es muy importante porque los ministros hoy simbólicamente se nos reconoce como columnas que estamos trabajando todos los días para que otro sobreedifique, primeramente con el cimiento que es Cristo y luego por nosotros que somos la iglesia. Así dice en Efesios, que el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Ahora, eran considerados como baluartes ya, como columnas. Ahora, fíjense bien, una vez que Pablo expuso y habló y vieron su obra, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, porque también la diestra tiene simbolismo. La diestra de Jehová es tener su favor, es tener su poder, es tener su amistad, es estar en paz con Él. La siniestra es ser enemigos de Dios. Así que en el momento que estos le dieron la diestra, ¿qué le dijeron? Somos el cuerpo de Cristo, mi amigo. Te reconocemos no por un título, no por un diploma, sino porque has expuesto el Evangelio y hemos visto la obra y sabemos que esto proviene de Dios y que no eres puesto por el hombre, sino que eres puesto por Dios. Así que nos unimos en un cuerpo para que cuentes con nosotros en la obra del Señor. Como dice en Salmo 119, compañero soy de los que te temen, Señor. Porque el cuerpo de Cristo Jesús debe de ser santo. El que esté unido por coyunturas y por ligamentos para la obra del Señor, el cuerpo debe de ser santo. Y ese es el compañerismo. Dice, nos dieron a mí y a Bernabé. Ahora, Bernabé era también un seguidor que estuvo con Pablo todo este tiempo como ayudante en la obra de Dios. La diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, como el Señor lo mandó. Al final de cuentas, una obra perfecta que Dios y nuestro Señor Jesucristo les encomendó. Dice, solamente, fíjese bien, los baluartes, las columnas que eran considerados, que era Juan, Cefas y Jacobo, el hermano del Señor, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es muy importante, meditar la bendita palabra de Dios para quitar ocasión a Satanás y al engaño que hoy hay en las iglesias que dicen que si uno es cristiano no tiene necesidad, que si uno es cristiano no es pobre, que Dios nos vino a enriquecer, que somos hijos de un rey, que un verdadero cristiano tiene casa, tiene carro, tiene todo y no pasa necesidad. Falso, esa es una mentira de Satanás totalmente, porque el pobre siempre va a haber con nosotros y ya le dije y le voy a volver a recordar las enseñanzas de Dios para nosotros. La bendita palabra, alguna ocasión cuando Cristo Jesús era servido por Marta, derramando un alabastro muy costoso a sus pies y llorando y enjugándolo con sus cabellos. Judas, el que tenía el ministerio de la bolsa, de lo que entraba y de las limosnas, como era ladrón, pues él dijo, ¿por qué esto no se da a los pobres? Es muy caro, hay muchos pobres entre nosotros. Imagínense, estando Cristo, y había muchos pobres ahí. ¿Cómo es posible? Ya seguidores, porque así lo dijo Judas. Ahora él dijo, déjala, porque a los pobres ustedes siempre los van a tener. Y claro que un pobre
dentro de una congregación o dos pobres, para el que tiene es una bendición, porque puede practicar el don de dar y el don de no ser codicioso ni avaricioso, ni poner la confianza en el maldito dinero, que detrás está el poder de un principado llamado Mamón. Así que es un privilegio para el que viene con mucho, como el rico, que se le dijo: ¿quieres seguirme? Anda, ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Luego ven y sígueme. De igual manera, recuerde que en el libro de los Hechos, todos los que iban creyendo, habían muchos que venían sin casas, con necesidad, muchos pobres, y los que tenían casas y tenían lo suficiente, vendían todo y no decía nadie ser suyo nada, sino que lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían de acuerdo a las necesidades de cada uno, y la bendita palabra nos dice que no había necesidad y que la congregación iba creciendo día con día y que partían diariamente el pan. Así que los pobres son una bendición. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, de igual manera, Pablo llevó a cabo esto ya como representante, porque muchos representantes hoy, que son del diablo, piden pero no dan. Y si dan, lo dan para ser visto un día o 2 días, ¿verdad? Alguna despensita o algo que ni siquiera muchas veces viene de su bolsa, sino viene de los mismos congregantes. Pero Pablo, en Corintios, alguna ocasión les dio el conocimiento, llevando esta solicitud, este mandamiento que Dios le encomendaba, cuando Pablo dijo a los corintios que no se les había hablado de un mandamiento que era el diezmo, y que no se les había tocado eso porque él no quería ser piedra de tropiezo, tocando ese tema, y que él ponía de lo suyo y lo gastaba con gusto y lo daba de lo suyo en vez de exigir, y que presentaba el evangelio gratuitamente y que aún ponía de lo suyo para la obra y para llevar el evangelio. ¡Wow! Psh. Digo, bendito hermano y bendita hermana. Yo hasta ahorita, en el tiempo que tengo, por la misericordia de Dios de haber sido llamado, no conozco un representante que sea así. Y si lo encuentro, que se dé gloria con Dios. Porque también, si uno lo puede hacer, recuerde que es un fruto de Dios. Así que aquí lo dice: solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres. No nada más Pablo, sino todos los que tenían el privilegio de que Dios los probara con bienes materiales para ver si en su corazón estaba Dios y estaba más la inclinación de hacer el mandamiento que poner la confianza en el que voy a comer mañana y el guardar. De los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, porque es un mandamiento también que Dios nos da. Bueno, dice entonces, con diligencia es inmediatamente, en el acto, nada de que mañana, nada de que pasado. La bendita palabra siempre nos dice: pongan diligencia, pongan rapidez, pongan diligencia en todas estas cosas. Dice, pero, en el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjese bien, bendito hermano. Recuerda que Pedro se le había dado el encomiendo de estar en Jerusalén, de estar en Israel, de predicar a los de la circuncisión, pero también había gentiles, gente que eran ramas de olivo, que se iban convirtiendo, y que Pedro, porque aquí dice que le fue encomendado el evangelio, mas no predicarle a los gentiles que se fueran convirtiendo al cristianismo. Entonces, también es muy importante, porque aquí vemos el amor de Dios
por medio de un representante para otro representante. Porque la bendita palabra de Dios dice que si veo a mi hermano pecar, pecado que no sabe de muerte, vaya y lo reprenda. Porque si Dios lo perdona, habrá librado su alma de la muerte. Y de igual manera, entre hermanos que hemos tenido un crecimiento, que ya somos representantes, no nos vayamos a equivocar con lo que dice en Timoteo referente a un obispo, que el obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera, marido de una sola mujer. O sea, en pocas palabras, santo. Pero entonces esto quiere decir que bíblicamente un representante no puede tener un tropiezo. Sí, como lo vamos a ver ahorita. De hecho, les recuerdo un versículo en Hebreos, muy importante. Hebreos dice, capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don y la buena palabra y el del siglo presente, esto quiere decir los que alcanzaron una estatura en el ministerio, y dice, y recayeron, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Pero habla de recaer. ¿Qué es recaer? Practicar el pecado. Esto quiere decir, yo como representante puedo tener un tropiezo y viene un hermano que me ame, porque hay cobardes que buscan el favor del hombre y la amistad de la carne. Pero un hermano que me ame y viene con la Biblia a despertarme de mi error, ese hermano me está amando. Si es que soy un representante que esté muerto al mundo y que haya tropezado en un error. Así como pasó con David, cuando no fue a la guerra, ahí fue el primer pecado de David, la pereza, el no estar trabajando en la obra de Dios, y por la pereza le vino concupiscencia a la carne de fornicar, de adulterar, y de ahí le vino pecado tras pecado, y ya no se daba cuenta David. ¿Qué pasó? Llegó un profeta llamado Natán, el cual lo despertó de su locura, y Dios lo perdonó. Entonces, aquí veamos qué dice entonces, ven tu hermano y ven tu hermana. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, porque Pedro tenía un pecado, ahorita vamos a ver qué pecado tenía Pedro, y en Antioquía y en esos lugares era pues donde Dios le había encomendado a Pedro, y ahí estaba Pedro en esos lugares llevando el evangelio a los de la circuncisión. Le resistí cara a cara, nada de que mandó un mensajero, no, fue con el apóstol cara a cara, porque era de condenar. Era de condenar. ¿Y qué es condenar? Pedro, o un hermano. Yo veo a un hermano que está pecando como Pedro, que ya es un siervo, y se habla con autoridad. Si no te arrepientes, recuerda, si no cumples con tu pacto que tú hiciste con Cristo de apacentar al rebaño, te vas a ir al lago de fuego. Ten cuidado, Pedro. O sea, de condenar es no ir con palabras persuasivas, no ir con palabras blandas, sino de condenar es despierta, por favor. Dice, pues, y aquí dice el pecado. Vamos a ver cuál es el pecado. Pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacob, que ya vimos que Jacob, el hermano del Señor, que tiene una carta que es Santiago, antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. O sea, Pedro comía con personas que no eran cristianas, como usted y yo, cuando no éramos cristianos, y se sentaba a comer. Ahora, ¿le era lícito a Pedro comer con gentiles? Sí, porque una vez que Dios me limpió, y en este nuevo pacto, a diferencia del primer pacto, Dios me mandó a sentarme con pecadores para predicarles el evangelio. Y también pudo haber
gente aquí que no era natal judía, hablando de carne, sino ya convertida al cristianismo. O sea, no circuncidada en el prepucio. Y los judíos, desde el primer pacto establecido por Dios, jamás se sentaron a comer ni a convivir con gente que no fuera hebrea. De hecho, era un mandamiento que tenían de Dios. Todo como una sombra de lo que iba a venir. No podían comer, ni un gentil podía tocar los alimentos de los judíos. Hasta la fecha hay muchos judíos que guardan esos cultos por no haber creído en Cristo Jesús. Entonces, Pedro, como convivía con los de la circuncisión, y recuerde que vimos en unos versículos de arriba que estos entran para espiar nuestra libertad y querernos reducir a la esclavitud, pues a Pedro ya lo estaban convenciendo junto con los Gálatas también. Porque cuando la masa leuda, cuando la persona que está enseñando empieza a leudar, toda la masa empieza a leudar. Entonces vamos a ver, fíjese bien. Comía con los gentiles, dice, pero después de que vinieron, de parte de Jacob, que eran circuncidados, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¡Ah, hijo de la mea! Aquí está el pecado de Pedro. ¿A quién estaba tratando de agradar? A los que tenían reputación. A los de la circuncisión, que eran enemigos. Porque un gentil, para poder comer con él, se tenía que circuncidar como ellos. Entonces, Pedro, cuando no estaban ellos, los de la circuncisión, comía y llevaba la obra de Dios. Pero cuando los veía, se levantaba rápido y no comía con ellos. Imagínense nada más el pecado de un representante tan grave, de primeramente temerle al hombre y querer agradar al hombre. Quizá por la fama, por el poder, por todos los que manejaban en aquel entonces estos que se jactaban de conocer a Dios y que sus sinagogas estaban llenas, tenían dinero, tenían casas, a diferencia del camino de Cristo Jesús. Entonces, Pedro, como dijo Pablo al principio, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, Pedro aquí estaba agradando y temía. ¿Qué temía? Pues ya estaba haciendo amistad con ellos. Porque los judíos, cuando se hacía eso, expulsaban a los que no querían creer o sujetarse a la ley que ellos imponían, como en los tiempos de Cristo. Recuerda cómo los amenazaban. Que, tú eres cristiano, vete de esta sinagoga. Aquí ya no eres bienvenido. Recuerde que la palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús predicaba el Evangelio, muchos creían, pero por miedo a ser expulsados de las sinagogas, se quedaban callados. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, fue y le reprendió cara a cara. Como el mandamiento que nos da Dios, si veo a mi hermano pecar, ve y repréndelo, ve y exhórtalo. Dice, y en su simulación, porque ya aquí entraba otro pecado, hipocresía. Porque la palabra simular es hipócrita. ¿Qué es simular? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy casado y le llego a mi esposa con flores, le llego con una comida especial y le digo, mi amor, te amo y acabo de venirme de revolcar con otra mujer. Estoy simulando un amor que no tengo por mi esposa porque soy hipócrita. Estoy simulando algo que no siento en mi corazón, por ciertos intereses, claro está, ¿verdad? Ahora aquí ya vemos. Y en su simulación, fíjese bien, aquí está que la masa leuda. También otros judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que habían sido de la circuncisión primero, de tal manera que aún Bernabé, el que iba con
con Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano y hermana, si Dios nos está dejando esta enseñanza, debemos de poner nosotros y meditar el poder que tiene Satanás y cómo puede a un ministro, porque Pablo era un apóstol con mucho conocimiento y estaba siendo arrastrado junto con gente como Bernabé que tenían un crecimiento ya, y también por gente que no se dice que tenía un crecimiento, judíos que se habían convertido y los estaban arrastrando como hoy. A mí me consta, porque con estos ojos he visto representantes que hace 20 años hablaban con temor y de nuevo la palabra de Dios, hoy fueron arrastrados, ellos y las congregaciones donde predicaban, por este tipo de armas que utiliza Satanás para reducirnos a la esclavitud, utilizando la escritura y la ley, pero para engañar. ¿Qué me espero yo? Yo conocí a cristianos y a cristianas que cuando con lágrimas les decía: fulana, fulano, ten cuidado por favor, dice Dios que no escuches a fulano, que no escuches. Ay no, a mí nadie me engaña, mijo, yo voy a ver a Dios. A mí yo soy muy fregón o muy fregona, a mí nadie me engaña. Los que me dijeron eso están muertos, están engañados en otras congregaciones. Ahora, Pablo y este servidor suyo, yo no me meto, y como dijo Pablo anteriormente, y nunca nos sometimos ni los escuchamos. De igual manera, yo no confío ni en mí mismo. A mí Dios me dice que tiene un poder Satanás por medio de estas congregaciones, mejor no las escucho, hermano. Y si las escucho un minuto y sé que me tratan de bajar de la cruz, me doy la vuelta y me voy. Entonces, tienen un poder. El yugo de ellos es más fuerte, no el de Dios. Cuando yo peco, me arrastraron al mundo. Entonces, y en su simulación participaban de tal manera que aquí dice, de tal manera que aún a Bernabé fue también arrastrado. Fíjense, arrastrado. Ahí está el poder, arrastrado. Y así Satanás es como si agarra de las greñas a alguien y te arrastra. Dice, vente para acá. La Biblia es simbólica. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí habla ya la simulación. Es lo mismo que hipocresía. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, para eso esta es epístola, porque toda Galacia estaba ya contaminada. Recuerde cómo empieza Gálatas. Pues me maravilla, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de que los llamó por la gracia y hayan terminado por la carne, hayan terminado en el pecado. Me maravilla. Entonces, por eso era un peligro letal el que estaba por pasar ahí, porque si Pablo no hubiera intervenido, hubiera sido una de las muchas congregaciones de aquel entonces arrastradas y llevadas nuevamente al cautiverio, como hoy hay muchas. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, la palabra rectamente es justo, haciendo todos los mandamientos de Dios conforme a la verdad del Evangelio, porque esto es muy importante, porque si alguien va a exhortar con la Biblia, va a exhortar con el verbo, va a exhortar con la autoridad de Cristo Jesús, va a exhortar con la palabra, no con mi razonamiento, no con mi corazón, porque hay muchos como estos de la circuncisión que llegan a exhortar y dicen que nosotros estamos en pecado, pero sin una base, pero sin conocimiento, pero sin una enseñanza que me deje satisfecho para creer. Entonces nosotros, conforme a la verdad, vamos no con un versículo ni con dos, sino conforme a la verdad, a despertar en amonestación para decirles que están transgrediendo
la ley y que el que es transgresor de la ley, el salario es la muerte. Y que lo único que queremos es salvarlos, es la vida. Entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, que es desde Mateo hasta Apocalipsis, dije a Pedro delante de todos. Ahora fíjense, dije a Pedro delante de todos. ¿Y qué? No fue secretamente, no, delante de todos, porque ya la masa se estaba leudando. Y le dijo así: si tú, Pedro, siendo judío, porque recordemos que Pedro era judío de nacimiento en la carne, y que Pedro era circuncidado primeramente en el primer pacto, pero posteriormente en el bautizo. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, aquí fíjese bien, si tú, Pedro, siendo judío y estás en el primer pacto, y tú, Pedro, sabes que en el primer pacto está prohibido, prohibidísimo por Dios, antes de que viniera Cristo, en la ley de Moisés, prohibidísimo, Pedro, sentarse con los gentiles. ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué quieres aparentar ser judío? Y estás pecando por detrás. Como diciendo, ok, Pedro, si quieres ser judío y de la ley, por agradar a esto, cúmplela. Porque vamos a ver más adelante que el que quiera entrar a este camino en la carne, está obligado a guardar. El que se circuncida en el prepucio y quiere estar como cristiano sin el Espíritu, está obligado a guardar la ley y no la va a poder guardar. Entonces aquí ya le está llamando hipócrita delante de todos. Si tú, siendo judío, Pedro, y tú conociendo las Escrituras, Pedro, y la ley, de que el pueblo como judío no nos podemos sentar a comer con los gentiles, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué quieres a los gentiles judaizarlos también? O sea, en vez de darles libertad, donde Cristo Jesús nos mandó a darles libertad, ¿por qué te sientas hipócritamente y luego para que se circunciden y que no sea por el bautizo? Porque la palabra judaizar, bendito hermano y bendita hermana, el día de hoy es ir acomodando lo espiritual, ir a predicar y traer a alguien para que se bautice sin fe, para que acepte a Cristo sin fe y le diga: ya eres salvo, ya eres cristiano, pero sin el Espíritu Santo puedes pecar. De igual manera, aquí a los gentiles se les obligaba a circuncidarse en el prepucio, pero no por medio del bautizo, no por medio de la fe, sino por una señal como en el primer pacto. Entonces, Pedro estaba cayendo ya en una estratagema y un engaño de Satanás por agradar a los hombres. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 4. Que la bendita gracia y la presencia de Dios Padre esté con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.